Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La fe y confianza con la que habló Moisés al pueblo de Israel, que tenía duda en su mente porque el ejército del faraón que venía en contra de ellos era un enemigo bastante fuerte, el más grande, el ejército más grande y poderoso del mundo de ese momento. Pero Moisés, con esa fe y confianza, les declaró que Dios tenía el control y que Dios les iba a dar salvación y que ellos estarían tranquilos. Lo que va a ocurrir enseguida es algo glorioso y único. Así es que bienvenido a Vida en la Verdad. Continuamos estudiando el libro de Éxodo en el capítulo 14 y vamos a ir al versículo 15, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. El pueblo de Israel estaba a las orillas del Mar Rojo. Mientras miraban cómo se acercaba el faraón con sus 600 carros escogidos de guerra y todo el resto de los carros y caballería y todo el ejército. Mas, sin embargo, no era tiempo de entrar en protocolos, no era un momento de tomarse una hora de oración. Dios entiende ese asunto. Se requiere que el pueblo se mueva y la orden viene de Dios. La orden es: dile al pueblo que marchen, que caminen. ¿Hacia dónde? Versículo 16. Hablando Dios a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Escuchen esas palabras de Dios dichas a Moisés. Cuando leemos estas palabras, nunca debemos de dudar. Cuando empezamos a estudiar la Biblia, en el libro de Génesis, en el primer capítulo, está bien establecido, bien declarado. Dios reveló que Él es el creador y que Él dio forma, dio vida, puso mares, puso cielo, puso tierra seca. Él hizo todo animal, toda naturaleza. Por lo tanto, Él tiene el control de todo con su palabra y con su poder. Nunca debemos de dudar eso. La orden era que marchen y la orden era: extiende tu vara y divide el mar para que el pueblo pase en seco por en medio del mar. Pero ¿qué iba a ocurrir con el faraón y su ejército? Versículo 17. Y he aquí, hablando Dios a Moisés, versículo 17. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros
y en su caballería. La palabra que empieza el versículo 17, realmente en el original dice ciertamente. Es como se traduce realmente, lo cual diríamos, y ciertamente yo endureceré. ¿Por qué? Porque cuando mira el faraón y su ejército lo que ha ocurrido, pues ciertamente él va a querer hacer lo mismo y seguir adelante. Y dice Dios que él se glorificará. El asunto, amados hermanos, es de que el faraón ya no estaba bajo la paciencia y bajo la misericordia de Dios. Ahora estaba bajo la justicia de Dios. Son dos aspectos que en ocasiones nosotros no consideramos cuando hablamos de la justicia, porque nosotros cuando pensamos en que Dios es justo, nada más pensamos en lo que significa la bondad de ser justo. Pero cuando se habla de la justicia de Dios, significa que Él paga justamente lo que el hombre merece. Si alguien quiere pasar por su justicia, pues va a recibir lo que merecen sus acciones. Faraón había estado en contra de Dios hasta este momento incesantemente. Siempre, en cada ocasión, se habló con él y no entendió. No quitó su dureza, no quitó su impertinencia, no quitó su orgullo, aunque todo eso se le pidió. Y aún aquí, aquello que Dios hace, lo que le va a causar es si ellos pueden pasar, nosotros también. Y delante de Dios no es así. Realmente lo que ocurrió con el faraón iba corriendo hacia su propio juicio, a recibir la justicia de Dios y no porque no quiso recibir su misericordia. Así es que Dios lo declara. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Porque cuando Dios hace y establece juicios, también es parte de su gloria, porque Él es el juez de toda la tierra. Así es que, ¿a dónde estaba caminando este ejército? Hacia un juicio de Dios. ¿Contra quién se estaban enfrentando? Contra Dios mismo. Versículo 18, Dios hablando aún con Moisés y dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Recordando cómo se iba a glorificar a través de un juicio. Lo vamos a mirar en este pasaje. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Faraón, repito, resistió la voluntad de Dios, no tomó su misericordia y su paciencia en consideración para su vida, y su necio corazón se endureció, y ahora iba corriendo hacia algo que realmente Dios le quiso evitar. Porque les puedo decir desde ya que aunque no dice si no dice la Biblia, pero si el corazón de Faraón hubiese considerado las cosas sin soberbia, si tan solo se hubiese parado antes de entrar al mar, pero su soberbia lo llevó al mar, porque estaba cegado por su dureza de corazón. Entonces, iba realmente hacia su propio juicio.
Y de esa manera Dios iba a glorificar. Y el resto del mundo, el resto de la historia del mundo, el resto de los egipcios que quedaran, iban a saber quién era Dios, y quién es Dios, y quién será siendo Dios siempre. Versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso en sus espaldas. Bueno, recuerden que la presencia de Dios está manifestada sobre el pueblo de Israel, de día nube, de noche una columna de fuego, de día una columna de nube. Pero aquí dice claramente, cuando habla del ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, dice que se apartó y se puso en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube iba delante de ellos. Que iba delante de ellos, se apartó y se puso a su espalda. Este texto lo que dice es de que la presencia de Dios representada en nube se puso a las espaldas de Israel para oscurecer la vista de los egipcios. Y la columna de fuego se puso enfrente de Israel para que ellos miren por dónde iban. La protección de Dios manifiesta sobre ellos. Así es que era de noche, el pueblo de Israel podía ir a donde iba porque Dios mismo los dirigía. Y el pueblo de Egipto no podía mirar porque les cubría su vista la columna de nube que a la misma vez protegía a los israelitas. Dios mismo haciendo una obra maravillosa. Versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. ¿Por qué? Porque así lo explica también el 19. Que la nube se puso en medio de los dos campamentos. Y era nube y tinieblas para aquellos, o sea, nube y tinieblas para los israelitas, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. O sea que cruzaron el Mar Rojo de noche y nunca pudieron acercarse los egipcios a los israelitas, porque realmente la nube de Dios oscurecía su visión y realmente no podían mirar al pueblo de Israel. Por la protección que ya he dicho, Dios puso sobre Israel. Y nunca se acercaron los egipcios a los israelitas. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Aquí nos explica que lo que ocurrió en aquella noche es de que cuando Moisés tocó las aguas o extendió la vara, Dios hizo que se abriera un gran hueco de agua y que se secara el lugar amplio donde el pueblo pudiera caminar. Y que lo hizo con un viento recio, que fue lo que causó, y lo hizo toda la noche.
Así es que las aguas quedaron divididas. Yo quiero abrir un paréntesis antes de ir al versículo 22, y este es un comentario personal, porque yo siempre que he visto este pasaje, metafóricamente, aunque en realidad no es una metáfora, porque literalmente estaba la nube y literalmente estaba la columna de fuego y literalmente sopló un viento que abrió el mar. Y este es mi comentario. Siempre he pensado que Dios Padre está ahí representado, Dios Hijo está ahí representado y Dios Espíritu está ahí representado. La columna de fuego, la columna de nube y el viento recio que abrió el mar. Pero eso es un comentario mío y cierro paréntesis. Versículo 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Por qué como muro? Porque se quedaron como si fueran paredes, bardas, muros que respetaban el caminar del pueblo, pero por causa de que su Creador se los había ordenado. Y eso es glorioso. Tenemos nuestro Dios que hizo todas las cosas. Pero el 23 dice lo que ocurrió con el faraón y su ejército. Y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad. ¿La mitad de qué? Del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Pero recuerden, no pueden ver a los israelitas porque está la nube, la columna de nube que oscurecía la visión de los egipcios con el propósito de proteger al pueblo de Israel. Dice el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Aquí hay algo muy interesante y maravilloso para tomarlo en cuenta. La última vigilia aconteció a la vigilia de la mañana, lo cual significa los últimos horas antes del amanecer. Se considera que la noche está dividida en 4 vigilias de 3 horas, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Entonces, se considera que aquí lo que dice que era como de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Por eso dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios, pero lo extraordinario dice que Jehová los miró desde la columna, dice, de fuego y nube. Lo dice al mismo tiempo. Y aquí es donde nosotros debemos de notar que Dios está en la columna de fuego y en la columna de nube a la vez. ¿Y por qué es importante esto? Porque desde el principio de Génesis, la palabra Dios significa que es plural. Pero esa pluralidad no significa que sean múltiples dioses, sino que lo que Dios dice
es importante por lo que nos enseña después el Nuevo Testamento de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que ellos son uno, y que la Biblia así se cumple. Pero esto es solamente una observación, porque repito, dice, Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. O sea, en las dos partes estaba Dios manifestado. Por eso les decía en mi comentario que hice entre paréntesis que yo miro allí, en mi propio comentario, la presencia de la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo. Pero, repito, es un comentario mío. ¿Y qué hizo Dios cuando miró el campamento de los egipcios? Versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tarde se dieron cuenta, amados hermanos, que Dios mismo, la gramática es literal, Dios les quitó las ruedas de sus carros. Hizo que se salieran, que quedaran desarmados de sus ruedas. Por eso dice que los trastornó gravemente, porque los carros sin rueda, lógicamente, no van a funcionar. ¿Qué hicieron ellos? Gritaron, huyamos. ¿Por qué? Porque Jehová defiende a su pueblo, pelea por su pueblo en contra de los egipcios, porque ellos habían llegado hasta allí por su dureza, dirigidos principalmente por el corazón duro del faraón. Ahora no habría reversa, no habría manera de llegar a la orilla, porque dice el versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Dios dio la orden a Moisés. Era la decisión de él. No es una decisión prematura, ni tendría por qué tardarse más. Es Dios, es el juez justo de toda la tierra, y suficiente había esperado y manifestado su gloria repetidas veces. Pero el mismo pueblo persiguió su juicio, el pueblo de Egipto. Y ahora Dios declaraba con su boca lo que iba a ocurrir. Versículo 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, observen, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. ¿Por qué? Porque esto fue un asunto de Dios. Porque cuando el hombre se pone en contra de la voluntad de Dios, va a terminar enfrentándose al Dios vivo. Y la Biblia no lo recomienda, que nadie se enfrente al Dios vivo. Horrenda cosa es enfrentarse delante del Dios vivo. Y esto fue lo que le ocurrió a Faraón y a su ejército. Podríamos decir, entre paréntesis, si tan solo hubiera oído la primera o la tercera o la cuarta o la quinta.
pero realmente nunca escuchó. Así es que lo que le dio libertad a un pueblo, fue el juicio del otro pueblo. Lo que usó Dios para darle apertura a la libertad del pueblo de Israel, al cerrar su puerta, cayó sobre los egipcios. Y esto recuerda cuando estudiamos el diluvio en Génesis, donde dice que Dios mismo cerró la puerta de el arca y después se abrieron todas las cataratas de todas partes. Salió agua de arriba y de abajo, a la orden de Dios. Dios y sus juicios. Versículo 28. Y volviendo las aguas y cubrieron los carros, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Ya no era tiempo de misericordia. Todos quedaron allí. ¿Por qué? Porque iban en contra de la voluntad de Dios. Porque nunca escucharon. Y esto nos presenta un cuadro que ahorita en los últimos puntos vamos a analizar o vamos a hablar de ellos. Versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Este texto se repite. El 22 y el 29 son muy semejantes. Y están así como encerrando al pueblo de Dios entre murallas, no porque el pueblo de Israel esté encerrado, sino porque era la protección que Dios había puesto. Y entonces el texto se declara dos veces la misma cosa, diciendo: las aguas obedecieron a Dios con relación a lo que se hizo en contra de Egipto, y las aguas obedecieron a Dios con relación a la libertad que Dios dio al pueblo de Israel. El servicio de las aguas fue diferente para cada pueblo, pero la diferencia consistía en que unos iban con un corazón endurecido en contra de Dios, y el otro pueblo iba a la libertad de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces son dos pueblos con distinto propósito. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia declara la misma cosa en el mismo capítulo o cerquitas la una de la otra, hace un énfasis que se necesita observar. Y dice el 30: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. O sea que esto no fue una ciencia ficción, fue una realidad donde un pueblo miró muerto al otro pueblo. Y lo que Moisés había dicho, que Dios pelearía por ellos, lo estaba cumpliendo, porque ellos nada más miraron lo que quedó del juicio de Dios. Y lo que quedó fue gente muerta, la gente de Egipto, la gente del faraón. Versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo
temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. ¿Por qué? Porque cuando vieron aquella gran manifestación, y dice la palabra que Jehová ejecutó. Y esa palabra ejecutó es porque el poder, en un sistema legal, el poder judicial tiene un sistema que es el poder ejecutivo. Si nosotros estudiamos la Biblia, nosotros vamos a aprender que Dios es juez, que Dios hace las leyes y que Dios ejecuta las leyes y que Él es justo en todos sus caminos. Entonces, aquí el pueblo de Israel está aprendiendo la grandeza de Dios, su gran poder, su gran bendición, pero también está observando cómo Él ejecuta una justicia cuando se requiere. Así es que, ¿qué aprendemos en estos versículos que estudiamos ahorita? Exegéticamente hablando, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios le dijo al pueblo que avanzara y que fue un acto milagroso, porque le dijo a Moisés: tú extiende tu vara. Nos dice que las aguas obedecieron a Dios. Nos dice que Dios protegió al pueblo a través de la columna de fuego enfrente de ellos y a través de la columna de nube atrás de ellos, y que tapó la vista de los egipcios. Nos dice que ordenó de alguna forma un viento recio que abriera el mar. También nos dice que el faraón nunca cambió. Nos dice que Jehová cumplió su palabra, cual dijo Moisés, que él pelearía por su pueblo. Y él mismo permitió que llegara hasta la mitad del mar todo el ejército del faraón, porque Faraón y su pueblo nunca cambiaron, y que dio la orden a Moisés, cuando ya todo el pueblo de Israel había cruzado, en la mañana, que extendiera su vara para que las aguas volvieran a cerrarse y fueran en contra de todo el ejército de Faraón. Y dice que no quedó ni uno, y que el pueblo de Israel pudo mirar ese testimonio y empezar a mirar con qué grandeza y poderío Dios estaba guiando a su pueblo, y empezaron a respetarle, a tener temor por Dios. ¿Qué nos enseña esto, hermenéuticamente hablando, para traer principios para el mundo en que vivimos actualmente? Que Dios es el mismo. Dios cumple su palabra. Que Él pone la misericordia, pero también pone la justicia cuando no se toma la misericordia, y que hay un momento de juicio de parte de Dios. Entonces, debemos de creer en ese único Dios que crió todas las cosas. Podemos clamar a Él y creer verdaderamente que Él puede mover montañas, si Él así lo quiere. Y sobre todo, miremos cómo protegió a su pueblo, porque necesitamos comprender, entender y tener fe de que Él tiene cuidado de nosotros, de su pueblo.
Y un principio, mis amados hermanos, no es lo mismo ir en contra de Dios que estar con Dios e ir por su camino. ¿Por qué? Porque los resultados de lo que hicieron las aguas a la orden de Dios fue totalmente distinto. Entonces, necesitamos creer en ese único Dios que nos ha salvado maravillosamente a través de algo que no tiene precio, porque el mismo Dios que abrió el mar, abrió la puerta del cielo para que entráramos aquellos que aceptamos su sacrificio. Y nadie podía abrir la puerta del cielo tampoco, como nadie podía abrir el mar como lo hizo Dios. Pero lo que hizo Cristo lo hizo posible en la cruz del Calvario, a través de su resurrección. Entonces, estamos protegidos por Él y vamos a salir adelante y que el juicio de Dios no va a ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios pagó el precio por nuestros pecados. Por eso es necesario amar a Cristo y recibirlo en nuestro corazón. Sumamente necesario. Y los testimonios de Dios, por último, declaran por toda la Biblia que debemos respetarlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero no un temor miedoso, sino un temor que respeta. Por último, ¿qué es lo que no debemos de aceptar en esos mensajes e exégesis que se escuchan de repente? Bueno, nunca debemos de aceptar que esto es un cuento nada más y que no es una realidad. Porque no podemos decir eso de Dios. Dios insiste en su palabra, que todo lo obedece. ¿Recuerdan cuando Cristo calmó la tempestad? ¿Recuerdan cuántos peces pescaron que se rompían las redes? ¿Recuerdan cómo Cristo convirtió o mejor dicho, multiplicó unos panecillos y unos pececillos en miles? ¿Recuerden cómo ordenaba las enfermedades salir y salían? ¿Y recuerden cómo venció la misma tumba? Él tiene poder sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios. No podemos dudar de lo que Él hizo. Y menos pensar que Él es injusto porque unos murieron y otros no. Porque la verdad, el faraón y su ejército corrieron al juicio de Dios cuando pudieron correr a su misericordia desde hacía ya tiempo. Y así, mis amados hermanos, Dios quiere que nosotros corramos a sus brazos en misericordia para recibir su gracia, que no tenemos que enfrentar el juicio de Dios nunca. Así es que, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga, que Dios los guarde. Los espero para seguir estudiando el capítulo 15 de Éxodo. Hasta el próximo video.